Pues bienvenidos a este primer programa de este 2023, aquí en Zona de Servicio, en este micrófono, Laura Martínez Gamiño, agradeciendo por supuesto su confianza, agradeciendo por supuesto las formas en que hemos sido de alguna manera hecho comunidad aquí en Zona de Servicio en este mediodía y sobre todo hacer un pequeño recuento de todo el 2022 que para mí no solamente, sino para mis demás compañeras que están en este espacio en diferentes días, ha sido un placer poder acompañarnos, lo digo acompañarnos porque pues hacemos ahora sí que un vínculo entre los que estamos aquí en esta cabina azul, a los que nos están escuchando y por supuesto a todas y a todos los invitados que nos hacen, claro, el favor de venir, de compartir los conocimientos, de que ustedes hagan su propia reflexión, que hagan su propio análisis de todos los temas que por supuesto el objetivo principal es hacer comunidad y sobre todo que les sirvan los temas. El propio nombre de Zona de Servicio es precisamente dar un servicio que a ustedes les pueda necesitar. Les comparto sus formas de comunicación, son 33 18 80 76 41 en la línea WhatsApp donde vamos a estar en comunicación. También estamos completamente en vivo en @Zona 3 Noticias y por supuesto agradecer al equipo que hace posible esta parte de quien estemos al aire, a Rocío González en la producción, a Minotauro Figueroa en los controles y por supuesto a ustedes de nueva cuenta que a ver qué nos depara este 2023. Yo espero que todo lo bueno, que todo lo mejor. Así que los invito a que se queden. Y vamos a hablar de un tema precisamente, y quiero enfocarlo porque hoy, por azares del destino, estábamos hablando sobre los juguetes, ¿no? Que quién le trajo el niño Dios, que si lo que pedimos. Y entonces hicimos una reflexión de que hacia nosotros nos trajeron los juguetes que queríamos de niños. En lo particular, a mí puedo decir que el niño Dios pues como que no me escuchaba muy bien porque nunca me traía lo que yo quería, así algo esencial, ¿no? Entonces, hasta que crecí el niño Dios dijo, bueno, pues te lo voy a comprar. Pero recordaba en esos momentos en el que la verdad no hacíamos caprichos, pues yo creo que fui una niña muy tranquila en el que no, yo veo ahora algunos niños que se tiran al piso, que lo quieren, y hacer este análisis de estas crianzas que hemos tenido a lo largo de diferentes generaciones, ¿no? Recordar que pues nosotros fuimos criados quizá con lo que al final de cuentas era la información que se tenía, porque creo que a los papás también nacen cuando nace un hijo, es decir, ellos tampoco hay un libro para poder educar un niño, sino al final de cuentas creo que uno va aprendiendo conforme a lo que vio. Pero creo que ahora hay un poco más de información, hay un poco más de reflexión de cómo pueden educarse a los hijos, a las hijas. Y tengo aquí en cabina a Blanca Puebla Salazar, ella es facilitadora del programa de Familias Abriendo Horizontes. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida a Zona de Servicio, gracias. Acércate un poquito a tu micrófono, ahí está, muy bien. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, te saludo a ti y a tu auditorio y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Hablando de este tema, por ejemplo, de la crianza, de cómo comenzar a educar a las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones vienen ya con un chip integrado, totalmente diferente. No podemos comparar cómo fue. Yo, bueno, puedo decir que no, nunca... Yo por lo menos, quizás seguramente otras personas sí, nunca fui una niña de hacer berrinches, al contrario, fui muy, muy ortodoxa en mi niñez, pues es de que seguía las reglas, pero bueno, al final de cuentas vamos creciendo y también hay más información sobre las crianzas y por ejemplo hablar de la crianza positiva, podemos decir que, pues quizás como se escucha, que es positivo, claro. Pero a ver, Blanca, por favor, ayúdanos a todos a aprender un poco más. ¿Y qué es la crianza positiva? Fíjate, me encanta tu pregunta. La crianza positiva es precisamente educar desde el respeto mutuo, desde la disciplina y los límites firmes. Generalmente se tiene la idea que la disciplina positiva es dejar de hacer que nuestros hijos e hijas hagan lo que ellos quieran y no es así. Es precisamente... Tú lo comentabas hace ratito, ahora ya es mucho más la información que se tiene. Anteriormente nos educaban como las generaciones anteriores lo habían hecho. Y yo creo que la carrera o la profesión de ser madre o padre es la única que primero te dan el título y luego cursas la carrera. Entonces eso, imagínate si no tenemos información. Generalmente hay tres formas de criar. La crianza
a través del autoritarismo, Ujú. la crianza a través de ser permisivos y la crianza positiva. Ok. La crianza positiva es el equilibrio entre esta forma de criar autoritariamente y la forma de permisividad. Cualquiera de estas dos que están en ángulos, en extremos opuestos, es violentar a nuestros hijos, porque por una parte, ¿qué es educar o criar a nuestros hijos? ¿Qué es realmente lo que queremos? Pues queremos que sean unas personas independientes cuando crezcan, que sean disciplinados, que sean respetuosos. Eso es lo que nosotros pretendemos cuando nuestros hijos les estamos educando, los estamos criando. ¿Para qué? Para que sean personas de bien, que den algo a la sociedad. Cuando la crianza es a través del autoritarismo, enseñamos a obedecer. Y la obediencia no es ninguna habilidad. Realmente no estamos enseñándoles ninguna habilidad. El problema de ser autoritarismo es que condicionamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a que obedezcan a cualquier figura de autoridad. Y la figura de autoridad no necesariamente tiene que ser positiva, porque una figura de autoridad puede ser otro niño de mi misma edad Ujú. que se ve autoritario porque me grita, porque me violenta, y entonces ahí lo que provoco es que haya bullying, o que cuando decimos es que tienes que obedecer a los adultos porque son adultos, ahí tenemos el problema de que hacemos vulnerables a nuestros hijos, porque un adulto no necesariamente va a hacer algo positivo por nuestros hijos. La disciplina positiva enseñamos estas habilidades de decir, tú me respetas adulto, yo te respeto como niño, como niña te respeto. Te enseño a tomar decisiones, a tener esas habilidades que se requieren de disciplina. El problema también con el autoritarismo, hablábamos hace ratito de los castigos. Sí. El castigo no es algo tampoco que te enseñe nada, porque el castigo lo único que hace es que no hago lo que tú no quieres que yo haga adulto cuando me ves, pero cuando ya no me ves, yo lo hago. En cambio, si yo cambio este castigo por una consecuencia lógica, si yo no estudio, mi consecuencia lógica va a ser que o voy a reprobar o no voy a salir a jugar, por ejemplo, porque tengo este espacio que yo debo dedicar para estudiar, si no lo hago, debo de tener una consecuencia lógica. Cuando yo enseño esta habilidad de una consecuencia, el niño o la niña lo va a hacer estés o no estés, porque Claro. lo estoy enseñando a ser responsable, a saber por qué tiene que hacer las cosas, no nada más porque lo digo yo. No sé si me Sí, explico. sí, creo que tiene mucha lógica lo que, y estoy haciendo, y creo que lo estoy trasladando un poco a la adultez también, ¿no? O sea, por Claro, ejemplo, cuando te dicen no lo puedes hacer y no, 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 lo hago mientras tú no me ves, sí, pero en algún momento lo voy a hacer cuando, sí, o sea, me ponía mucho, una vez escuché una historia de un niño, de uno de mis amigos que pues comenzó a fumar. Entonces lo cacharon y entonces le dijeron, no, es que cuando tu papá llegue te va a sí, poner y exacto. no sé qué. Y dice que lo que más le causó tema fue que llegó su papá, obviamente pues le dijeron que fumó y su papá le habló, entonces él ya se imaginaba que le iban Lo a poner peor. una golpiza, le iban a regañar y al contrario, le dijo que cuando tuviera la edad de él poderse comprar sus propios cigarros, que él tomara la decisión Claro. que fuera, pero mientras que sí, que tomara el ejemplo de una persona que había fumado mucho, no sé quién era, y que se había muerto Por por fumar. fumar tanto. Entonces dice que desde ahí no volvió a tocar un cigarro. Claro. Y él se esperaba que su papá le pegara, lo regañara de tal manera y creo que eso fue lo que más le causó impacto, ¿no? O sea, que el Claro. momento que, o sea, que su papá no le iba a dar el dinero para que comprara cigarros, que él tenía que trabajar para que tomara esa decisión de fumar o no. Entonces, es lo que creo que va un poquito por ahí, ¿no? Claro, porque en esa medida que tú tienes esta comunicación con tus hijos, primero,
eh, que ellos sepan qué esperas tú como padre o como madre de ellos, porque si no, no tienes esa capacidad, no desarrollas esa capacidad de poder tomar decisiones, como en este caso. No fue nada más, no fumas y ahora te voy a dar, te voy a golpear, te voy a castigar, te voy a hacer. Pero a lo No, mejor lo iba a hacer cuando no lo viera. exactamente, pero de esta manera generas esta colaboración, este entendimiento, este razonamiento de decir, a ver, o sea, no es que no lo pueda hacer, lo voy a poder hacer, pero ahorita toma la decisión. Y eso es lo importante. Ese es el tipo de habilidades que te comento que la crianza positiva ayuda a las familias a que sus hijos desarrollen. Porque si no, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas en tu carro y hay un alto, pero hay un policía ahí? Pues no te lo pasas. Pero cuando no no está, te lo sí, pasas. claro. Entonces, eso no es ser responsable. Responsabilidad es que yo asumo que eso no lo debo de hacer y no lo hago. Me vean o no me vean, yo no lo hago. Creo, Blanca, que la crianza positiva te convierte después en un adulto íntegro. Claro, Porque, por ejemplo, este ejemplo que cuando no está la autoridad, pues a lo mejor en las noches me paso los saltos porque como no hay tráfico, pues lo puedo hacer. Pero habla mucho más de lo que eres cuando nadie te ve que cuando todos te están viendo. claro, Entonces creo que viene ligado mucho a ser adultos íntegros. Tiene claro. mucho que ver la crianza positiva. Es momento de irnos a una pausa porque tengo la duda que quizás sí se escucha como muy bonito, pero el momento de la práctica creo que Claro. es lo más complicado. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Zona de Servicio. El tema de hoy en Zona de Servicio, felicitaciones, gracias, terminación 15 y 10. Y creo que tiene mucho que ver la crianza positiva con los adultos que somos hoy, ¿no? Tiene que Claro. ver mucho cómo nos criaron para saber qué tipo de personas somos, cómo nos desenvolvemos, qué tan íntegros o no somos, creo que tiene mucho que ver. Entonces, pues como le decía a Blanca, se escucha muy padre, muy positivo, pero ¿en qué momento, cómo le puedo explicar yo a un papá, a una mamá que acaban de ser papás, no sé, 1, 2, 3, 4 meses que tenga su bebé, y que empiecen a formar a personas íntegras, es decir, desde la crianza positiva? ¿Qué hacer con una crianza positiva? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que hacer para ir formando una crianza positiva? Ahora sí que no sé si decirlo como un ABC, un tip 1, 2, 3, pero ¿cómo podemos conformar primero los primeros meses? Quizá es complicado, Claro. pero ¿cómo puedo tener una crianza positiva? Me imagino que son las decisiones que toman los papás, ¿no? Fíjate que como todo en la vida, hay que aprenderlo. No podemos seguir repitiendo patrones. Claro. Yo te hablaba hace rato de estos 3 tipos de crianza: el autoritarismo, el criar de forma permisiva y la disciplina positiva. Aquí el punto es: investiguen, fórmense en esta parte de disciplina positiva. Es mucho más fácil la crianza permisiva y la crianza autoritaria, porque el resultado lo tienes en el momento. Claro. Si tú eres un padre, una madre que estás criando a tu hijo de forma autoritaria, pues con un grito te obedece. Pero a la larga, en tu vida adulta, no es lo mejor, porque creas o crías más bien personas inseguras que se dejan a lo mejor sobrepasar por los demás, o crías dictadores también. Mi papá sí lo fue y yo hago lo mismo. Aquí el punto es estar creciendo. Yo te comentaba hace rato, esto de la crianza es crecer, padre, madre, las personas que tengan a cargo a sus niñas o niños, y los hijos van creciendo, van aprendiendo de ellos. Claro. La crianza positiva no es sencilla, tampoco la quiero endulzar y decir, ay, sí, mira, haz el ABC y ya. No, los primeros años que tú le dediques a esto, vas a ver los resultados cuando tus hijos sean adolescentes. Porque entonces los primeros 7 años de la vida de un niño son los más importantes. Son una esponjita, ¿no? Claro, los estás formando. Entonces, lo que mejor podemos hacer por ellos es hacerlo con el ejemplo.
Yo no puedo educar a mis hijos pidiéndoles que me respeten, que me obedezcan a base de gritos, de menospreciarlos, porque lo que les estoy enseñando es el ejemplo, no son mis palabras. Las palabras como adultos, para ellos no lo pueden comprender. Ellos no tienen desarrollado todavía esta parte. Yo siempre hablo del lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de la toma de decisiones, del control de impulsos. Los niños, y sobre todo de 2 a 3 años, inevitablemente van a hacer berrinches. Y no es porque estén retando tu autoridad, no es porque te quieran molestar, es su naturaleza. No tienen desarrollado esta parte. No sé si alguna vez has visto partidos de fútbol o de tenis. Sí, claro. ¿Cómo reaccionan los adultos cuando no salen las cosas como ellos quieren? Gritan, pegan. Imagínate un niño de 2 años, 3 años, que no lo has enseñado a desarrollar esta parte, no la tienen madura, pues claro que lo van a hacer. Entonces es ir paso a pasito, poner reglas claras, que ellos sepan qué es lo que tú esperas de ellos, enseñarles con el ejemplo. No les voy a decir que te calles, porque eso lo estoy enseñando, a gritar, a que su palabra no vale, a menospreciarlos. En cambio, si lo vamos educando con este respeto, con decir, a ver, yo espero que tú hagas esto de acuerdo a tu edad, entonces conforme van ellos creciendo, van aprendiendo que ellos merecen el mismo respeto que un adulto, les vamos a enseñar estos valores, esta disciplina que es tan importante en la vida adulta. Si tú no eres disciplinado, si tú no eres respetuoso, no vas a poder lograr nada. Si no les enseñamos esta parte de la gratificación, le llamamos gratificación diferida. ¿A qué se refiere esto? A que el premio no lo vas a tener en el momento. Tienes que esperar, tienes que ser paciente. ¿Qué les estamos enseñando? Pues les estamos enseñando la tolerancia a la frustración, a que no todo puede ser en el momento que ellos digan. Les estamos enseñando a desarrollar la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Pues esta parte, dicen que es más exitosa una persona que tiene fuerza de voluntad o que tiene voluntad a una persona inteligente. Porque la constancia, ¿no? Claro, la constancia, el decir, esto no me sale bien, ay, pues ya no lo hago. O no tengo la gratificación, ya no lo hago. No, cuando vas desarrollando la voluntad, entonces vas diciendo, me esfuerzo para que esto salga. Y si no sale, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar. Porque si no, estamos creando... Tú lo has visto, que con los videojuegos, por ejemplo, la gratificación es inmediata, todo es rápido, todo tiene que ser rápido. Y si no me sale, pues cambio de juego o vuelvo a comenzar. No les estamos enseñando ninguna habilidad a nuestros hijos e hijas. Creo que ahora tiene un poco más pues de poder entender los adultos que somos, ¿no? Claro. Yo creo que esto nos ayuda mucho, sí, obviamente, más allá de que seamos papás o mamás, sino saber los adultos que somos actualmente. Claro. Y saber cómo fuimos educados, ¿no? Digo, creo que yo siempre he dicho, Blanca, que al final de cuentas coincide mucho con lo que tú mencionas, que cuando nace un bebé, también nace un papá, es decir, van a la par, ¿no? Y van enseñando, aprendiendo juntos, pero mucho tiene de lo que somos. Hagamos una reflexión y este ejercicio a todo el auditorio que me está escuchando, los adultos que somos y cómo eso tiene que ver mucho con nuestra crianza. Cómo nuestros papás o nuestras mamás nos inculcaron valores, disciplina, o cómo fuimos educados simplemente para externar algún tipo de sentimiento, de externar algún tipo de emoción. Claro. Todo tiene que ver con nuestra crianza. Entonces, ¿qué tipo de adultos tenemos ahora la responsabilidad de educar? Porque los tiempos ya cambiaron y van a seguir cambiando. A lo que nos admiramos nosotros de lo que tuvimos ahora, nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros qué nos vamos a admirar de las próximas generaciones. Y entonces creo que va aumentando la responsabilidad y va aumentando las formas de estar informados. Ya tenemos los mecanismos para estar informados. Entiendo que en las generaciones pasadas era un poco más complicado estar informados, claro. pero creo que ahora tenemos las posibilidades
oportunidades de leer, de informarnos, no solamente a los que somos las que son papás o mamás, sino a todos los que estamos en contacto con niños, Con ¿no? los niños, claro. Los maestros, los tíos, los Claro. abuelos, todos en realidad los que convivimos con un bebé cerca, con un niño pequeño, con adolescentes, Sí. porque también entran a una etapa complicada en la adolescencia, donde ahora ellos tienen el acceso a la información mucho más rápido que nosotros. Pero fíjate que esa parte es bien importante lo que tú dices. A veces queremos resolver y educar y crear cuando ya son adolescentes. Y es bien complicado. Que se puede, sí se puede, pero nos va a costar mucho trabajo. ¿Por qué no hacerlo desde que están bebés, desde que empezamos a ir creciendo con ellos, enseñándoles todas estas herramientas y aprendiéndolas? Tú hablabas de que las generaciones anteriores y esta parte de las creencias que nos han inculcado, buenas, malas, como sea, esas creencias a veces ya en la actualidad ya no nos funcionan. Y no tiene nada de malo, es parte del ser humano esta flexibilidad de adaptación. Y para muestra, lo que nos acaba de suceder con todo lo de la pandemia. Claro. Quien no se adaptó, eso es la resiliencia. Te tienes que adaptar a las circunstancias actuales y mover todo esto para que no te caigas. Porque si no, te caes y ya no te levantas. Entonces, esa es parte de esas habilidades que les tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas. La autovaloración, el autoconcepto, toda esta escalerita que nos va llevando a la autoestima, tener una autoestima sana. Como nos educaron a nosotros, ya pasó. Claro. Hay que hacernos responsables ahora de nosotros. O sea, no podemos echarle la culpa a nuestros papás, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita que me educó. De lo que soy. Claro. O sea, yo ya soy adulto, ya soy responsable. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita para poder darles a mis hijos, a mis hijas, para que ellos sean mucho mejores personas, sean más plenos? Aquí a mí no me gusta hablar de que sean exitosos, porque el éxito depende de muchas circunstancias y depende de mis valores y de lo que yo quiero. Exactamente. Entonces, el éxito más bien habla de la plenitud, de cómo se sienten ellos plenos, cómo somos nosotros de adultos, qué tan plenos nos sentimos en la actualidad. Y podemos cambiar y podemos modificar. Que la crianza positiva es más dura, sí, o sea, más trabajo. Es más trabajo porque es estar aprendiendo ellos y nosotros. Aparte es una línea muy delgada, ¿no? Claro. Es una línea delgada entre irse al autoritarismo y también irse a ser permisivo. Efectivamente es una línea bien muy delgada que uno tiene que pues ser consciente de las decisiones que tome sobre, pues ahora sí, sobre su hijo, su hija, ¿no? Claro. Para formar a personas, adultos, esto que yo le llamo podría ser personas íntegras y que tener la capacidad de tomar decisiones. Me gustaría hablar en el siguiente bloque, Blanca, sobre qué pasa cuando ahora en la actualidad, y digo, ha pasado mucho, pero cuando un bebé, un niño, es creado por muchas personas, por ejemplo, por la mamá, sí. por el papá, que viven en diferentes hogares, pero también que van a guarderías, que lo recoge su abuela. ¿Cómo poder afianzar una crianza positiva genuina? Nos vamos primero a una canción y regresamos rapidísimo con este tema de la crianza positiva aquí en Zona de Servicio. Acabas de sintonizar, estamos hablando sobre qué es la crianza positiva, cómo hacer una crianza positiva, cuáles son los beneficios de la crianza positiva. Si no tuviste la oportunidad de escuchar desde el inicio de este programa, te invito a que más tarde a través de nuestro canal de YouTube puedan volver a escuchar este programa completo. Le dan en el buscador Zona 3 Noticias o Zona de Servicio y seguramente ya más adelante, después de las 6 de la tarde, va a estar este programa en nuestro canal de YouTube. Y hablábamos con Blanca Puebla Salazar, ella es facilitadora del programa de Familias Abriendo Horizontes, que más adelante vamos a platicar qué es precisamente este programa de Familias Abriendo Horizontes, pero en esta ocasión y siendo un poco más actuales a las familias actuales, que es lo que espero les sirva
y les dé una luz al final del camino, ¿no? Sobre todo, ahora la crianza lo hacen diferentes personas de un solo niño, es decir, la mamá, el papá, la abuela que se encarga de cuidar mientras los papás trabajan. Y hablábamos, por ejemplo, también de las guarderías que tienen un objetivo muy principal en los niños y lo importante, porque a veces aquí hablábamos en el corte que creíamos antes que era una ausencia que iban a tener los bebés, los niños pequeños sobre todo, que la etapa en lo particular me gusta mucho en 1 año, 3 años, que son cuando comienzan a descubrir el mundo por ellos mismos. Y lo importante que quizá es tomar la decisión de meterlos a una guardería. Pero ¿qué pasa cuando esta crianza positiva la tienen que desarrollar varias personas en en una sola personita? ¿Cómo puedo lograrlo? Fíjate, eso es, te comentaba hace rato que es muy actual, o sea, ya tiene muchos años. Las familias, ya sea que no estén juntas o que requieran apoyo del abuelito, de la abuelita, de la tía, de las guarderías, aquí lo principal es la comunicación. ¿Quién realmente es responsable de la crianza? ¿El papá o la mamá? ¿Quién está a cargo de esa crianza? Entonces, tener mucha comunicación. Los niños necesitan tener rutinas y necesitan tener límites. Estas rutinas y límites hacen que ellos se sientan seguros. ¿Por qué? Porque saben qué esperar. Yo te lo comentaba hace rato, o sea, tú tienes que enseñarles a tus hijos y hacerles saber qué esperas de ellos. Eso les da seguridad, porque cuando tú les dices a una niña o un niño, pórtate bien, ¿qué significa portarse bien? Es algo tan ambiguo, tan vago. A lo mejor la niña dice, portarme bien es brincar, es cantar, es gritar, pero para mi mamá a lo mejor es quedarte sentada y no hablar. Entonces, esta disociación de información no les genera seguridad. Ahora imagínate, si lo tienen en la mañana, la tiene la guardería, en la tarde la tiene la abuelita y yo, mamá, la tengo ya después de las 7 de la noche, ¿qué crees que genera en su cabecita esta información? Acá me dejan hacer una cosa, acá me dejan hacer otra y mi mamá no me deja. Entonces, hacer como esta parte de comunicación con las personas que están involucradas, poner reglas claras, poner exactamente qué es lo que queremos. Porque si te está ayudando tu mamá, tu abuelita, una tía, seguramente va a querer lo mejor para la niña o para el niño. Aquí creo que acabas de dar también en un punto clave, Blanca, que al final es cierto, cuando te dicen pórtate bien, pues es que es una palabra pues muy como pues muy amplia, ¿no? Son dos palabras muy, Claro. pórtate bien, pues yo quizá portarme bien es estar jugando todo el tiempo adentro de una casa con una pelota, pero entonces, con un ejemplo, cómo le puedo decir pórtate bien sin jugar adentro de la casa o cómo sería? Ok, para eso son las reglas. Ok. Fíjate, en el programa que tenemos en el taller de Abriendo Horizontes, hay una parte que tocamos esto y enseñamos a las familias a hacer reglas. Y tenemos como un método que usamos las manos precisamente para eso, ¿no? Las reglas se tienen que hacer en conjunto, o sea, junto el niño y la niña. Tienen que ser firmes, o sea, la regla tiene que seguirse así, tienen que ser congruentes que con la consecuencia, no te voy a decir, si no haces tu tarea, te voy a castigar 3 años porque no hiciste la tarea. Eso no es congruente, no es una consecuencia lógica. Entonces tienen que ser en conjunto, tienen que ser firmes, congruentes, tienen que ser pocas reglas y tienen que ser positivas. Porque si yo a un niño de 3 años le pongo 50 reglas, pues por supuesto que ni las va a entender. Cuando hacemos en conjunto estas reglas con nuestros hijos, generamos cooperación. El decir, a ver, un niño que va en la primaria, por ejemplo, 7 años, tienes que hacer tu tarea. Eso es inevitable, no le estoy dando opción de que si quiere hacer la tarea. Ok, la tarea la puedes hacer terminando de comer o la puedes hacer después de jugar. Ahí estás generando cooperación, porque a lo mejor
Terminando de comer dice, ay no, ya terminando de comer, ya sé que me da sueño y mejor no la voy a hacer. Ah, entonces la quieres hacer antes de comer. Ya estoy generando cooperación. ¿En qué momento la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Eso genera en tus hijos que ellos sepan qué esperar. Entonces cuando yo le digo, haz la tarea, ya no tengo que decirle todo lo que tiene que hacer porque ya quedamos. Si yo le digo, a ver, portarse bien es que adentro de la casa no puedes jugar pelota, para Ok. eso usas El el patio. patio o quieres, pero si yo nada más le digo, mira, te lo voy a poner así, es como si entraras a un trabajo nuevo, gracias, entraras a un trabajo nuevo y te dijera tu jefa, tienes que hacer bien las cosas. Pero nunca te dijo qué era lo que tenías que hacer. ¿O Y al día, cómo? o cómo, y al día siguiente te dice, pero ¿cómo? ¿No lo hiciste bien? Tú te vas a quedar, ¿hacer bien qué? No me explicaste. Claro. Es lo mismo con los niños. Lo que pasa es que como adultos a veces asumimos, y te voy a contar algo que una vez nos sucedió con un sobrinito tenía 4 o 5 años, y estábamos probando las luces del árbol. Y llega el sobrinito y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, probando las luces. Y se queda, ¿ya qué saben? Ese tipo de Ok. pensamientos son los que los niños tienen, son como más literales. Entonces, nosotros no podemos asumir que nos están entendiendo si no lo explicamos. Tenemos que ser claros Ok. para que ellos puedan saber qué es lo que tienen que hacer. Y por ejemplo, los niños que pasan más tiempo en casa de los abuelos por cuestiones de trabajo, es necesario también que hagan este tipo de reglas pequeñas y cortas, de quizá en mi casa sí puedo hacer tal cosa, pero en casa de los abuelos no. Es que Ok. es válido porque, por ejemplo, si tú vives en un departamento muy pequeño y no quieres que tu hijo esté adentro con la pelota porque es lógico que va a romper cosas, pero la casa del abuelo a lo mejor es muy amplia, Ajá. entonces sí se vale. Ese es el tipo de pensamiento crítico que enseñamos a nuestros niños a desarrollar. Si yo nada más le digo, aquí en casa no puedes jugar, y en casa de tus abuelos sí, y no le doy una explicación, Pues lo va a hacer literal, ¿no? lo va a hacer literal, pero no entiende por qué. Pero si tú le explicas, mira, aquí en casa no, porque lo que puede pasar es que se va a romper esto o vas a descomponer esto. Aquí no, mejor cuando quieras jugar me dices y salimos. O en casa de los papás tienes ciertas libertades, pero a casa de abuelos no les gusta tal situación porque les da las explicaciones. Pero es que tiene mucho sentido Claro, es que hay que adaptarse, porque así es el mundo, nos tenemos que adaptar. Si no aprendemos a adaptarnos, vamos a sufrir mucho y va a sufrir de adulto. y va a sufrir de adulto, porque no va a saber tomar decisiones. Cualquier persona que llegue y le diga algo lo va a hacer porque está acostumbrado a obedecer, a seguir reglas que a lo mejor no saben qué significan. No quiere decir que la disciplina positiva no sigan reglas, al contrario, la respetan porque saben por qué las tienen que respetar, no porque lo digo yo, sino porque hay una consecuencia. Y eso es lo bonito de la disciplina positiva. La consecuencia sería no quizá que les vas a pegar, porque sería No, autoritarismo. La consecuencia sería de algo que ellos dejan de hacer. Es decir, por ejemplo, no hiciste la tarea, la consecuencia va a ser que reprobaste. es que eso es parte del aprendizaje. Eso es parte del aprendizaje, porque si yo le llevo la tarea al cuarto para las 8 de la mañana, ¿qué están aprendiendo? ¿Que debo de ser responsable o que mi mamá siempre me va a resolver? No le estoy enseñando nada, esa es una consecuencia lógica. Pero entonces tienes que enseñarle, a ver, reprobaste, no hiciste la tarea, ¿qué va a pasar si no haces la tarea? Pues voy a reprobar. ¿Quieres reprobar? No. Entonces ya le permites que vaya generando. Aquí lo importante es enseñarle estas habilidades, no resolverles. Ok. Porque si les resuelves, no les estás enseñando nada. Mi mamá me lo resuelve, mi mamá me lo hace. ¿Para qué me preocupo? Y cuando son adultos o cuando falta la mamá, no saben qué hacer. Y entonces toman cualquier otra figura que les resuelva y no crecen. O sea, crecen de edad, pero no crecen, no maduran, no se hacen responsables. Esa es una consecuencia, a mí me parece una de las consecuencias más graves
que ya de adultos no te haces responsable. Entonces le echas la culpa a todo mundo. Tengo el mal trabajo porque mi jefe no me ve. Eh, Me estaciono donde no debo porque pues él también, no, o sea, yo tengo que ser responsable, independientemente de lo que hagan los demás, yo tengo que hacerme responsable de mis actos y de mis acciones. Y eso lo aprendo desde pequeño. Sí, claro, todo tiene que ver, por eso decía que era tan importante escuchar este tema, porque quizá no tenemos hijos algunos, pero nos hace reflexionar los adultos que somos y Claro. los adultos o cómo fuimos educados siendo niños, ¿no? Entonces es parte de esta reflexión. Blanca, tenemos que irnos a la última pausa, pero me gustaría que regresando hablemos precisamente del programa de Familias Abriendo Horizontes, por si alguna persona nos está escuchando, cómo se pueden acercar ustedes, qué es lo que ven en este programa de Familia Abriendo Horizontes. Así que vamos a la última pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Claro que sí. Regresamos a Zona de Servicio y quizá yo lo veo este tema como es una línea muy delgada que puedes irte a los extremos sobre la crianza positiva. Sin embargo, bueno, pues estamos en momentos diferentes donde creo que es una gran responsabilidad estar a cargo de una personita, no verlo como una gran responsabilidad, o sea, el gran trabajo que hicieron nuestros papás en educar los adultos que somos ahora, pero llega un momento, como bien decía Blanca, en que pues ya siendo adultos tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos. Y precisamente me gustaría hablar de qué es lo que, ya nos quedan 10 minutitos, Blanca, pero de qué trata hacer este programa de Familias Abriendo Horizontes. Fíjate, el programa de Abriendo Horizontes es un taller de 10 sesiones que llevamos de manera gratuita a Okay. familias de educación primaria pública. Ok. Estos 10 talleres los toman mamás, papás, abuelitos, cualquier persona que esté involucrada en la crianza de sus niños y de sus niñas. En estas 10 sesiones tocamos muchísimos temas, entre ellos está la disciplina positiva, el manejo de berrinches, tocamos la lectura, el bullying, la autoestima, eh, todos estos temas les ayudan a las familias, les dan herramientas precisamente para poder apoyar a sus hijos a tener una crianza mucho más positiva y que puedan llegar a la educación superior. Porque hablamos también de estas habilidades que tiene cada niño en especial, la diferente forma que ellos aprenden, no todos aprendemos de la misma manera. Al final de estas 10, son 10 sesiones, la sesión número 10 hacemos una graduación para las familias en donde ellos pues reciben su diploma y todo. Entonces yo invito a directores y directoras de escuelas primarias públicas que se acerquen a Mexicanos Primero Jalisco para llevar este taller totalmente gratuito a sus escuelas. Nosotros vamos, llevamos todo el material. Hace poco tuvimos el primer jardín de niños y que nos acercamos y fue un éxito, la verdad. Las familias nos comparten. Hemos llegado ahorita a 640 familias en estos 3 años aquí en Jalisco y el 90% de las familias que han tomado este taller, porque hicimos encuestas de entrada y de salida, nos comparten que la relación con sus hijos ha mejorado muchísimo, la educación que ellos tienen también ha mejorado mucho, la violencia ha bajado porque en realidad educamos con violencia sin saberlo y eso nos Qué lo importante. comparten las familias. Ya una vez que están en el taller nos dicen, es que yo he sido violenta y no lo sabía, porque violentar no nada más es golpear, es menospreciar, es decir, es que eres un flojo, pudiendo decir, hoy tienes flojera, calificamos a nuestros hijos y eso a esa edad se nos queda en la mente y entonces crecemos creyendo que somos flojos, no que tuvimos un momento de flojera. Suena a veces como insignificante esta manera, pero marca la diferencia. Y no se trata de estar todo el tiempo con nuestros hijos, no es de tiempo, es de calidad. Esta educación es de calidad, porque yo te comentaba hace rato, podemos estar todo el día con nuestros hijos
y no hacerles caso. Pero podemos tener 2, 3, 4, 5 horas, dedicarnos a ellos, a educarlos, a criarlos, a convivir con ellos, a crear una comunicación que cuando estén en la adolescencia no sabes lo gratificante que es. Que en lugar de que le pregunten a otro adolescente que sabe menos que ellos, te pregunten a ti como papá, porque saben que confían en ti, que tú tienes una respuesta que va a ser mucho más valiosa. Eso es invaluable. Los alejamos de drogas, los alejamos de amistades que no son convenientes para ellos, les ayudamos a generar esta toma de decisiones, de poder decir, esto me conviene, esto no me conviene. Esto se desarrolla, esto es de madurez, claro. Y nosotros somos los responsables de eso. Creo que me gustaría mucho tratar el tema de cómo no educar con violencia, porque sí, efectivamente creemos que el tema de que porque no le pego, pero quizá le hablo de una manera que no me he dado cuenta que es agresiva, claro. Los castigos, y yo creo que también es una parte que me gustaría tratar y ahorita agendamos terminando claro este programa. Que sí, cómo no, con mucho gusto. Sobre todo lo interesante que es y los... Creo que si nos trasladamos un poco, Blanca, yo ya se los comenté, los adultos que somos hoy, cómo fuimos educados, y hacemos seguramente nuestra niñez la vemos como muy lejana a lo que fue, pero cómo fuimos educados, cómo nos castigaban, cómo nos marcaban límites nuestros papás, cómo nos hablaban, claro, cómo se acercaban con nosotros. Tuvimos ausencia de papá o mamá o convivimos más con nuestros abuelos. Creo que si hacemos esta reflexión, si ahorita tú estás escuchando este programa y vas en tu auto, solamente haz esta reflexión, porque esta reflexión de lo que fuimos educados, con todas estas quizá ausencias, pero también con todos los valores que nos dieron, claro, somos las personas que somos en este momento, en este presente. Y si hacemos esa reflexión, muchas de nuestras dudas de cómo nos comunicamos con las demás personas, ahí es la clave. Claro, y no es menospreciar cómo nos educaron, por supuesto que no. Hay muchísimo que rescatar. Esa parte de la violencia yo no la rescato porque a mí mucha gente me ha comentado, a mí me educaron con golpes y con gritos y estoy bien. Y los ves de adultos y tienen relaciones tormentosas, relaciones violentas o violentan o permiten que los violenten. Entonces no estamos bien. No es educar con violencia la mejor opción, porque eso enseñamos, o dejar que nos violenten o violentar. Porque no aprendimos otra cosa. Sí, es verdad. O sea, creo que muchos de los discursos de las personas que escuchamos es, pero mi papá no estuvo y mira, yo estoy al 100, sí, ¿sabes? Pero mi mamá se la pasaba trabajando y yo estoy al 100. Creo que, digo, no porque no trabajen, no estoy diciendo que está mal que vayan a trabajar, no, claro, pero mucho tiene que ver que efectivamente, y lo he escuchado muchísimo, pero mi papá se fue, pero yo soy una persona trabajadora, pero no sabemos lo que ocasionó esa ausencia. Sí, sí. No sabemos lo que inconscientemente estoy haciendo en nuestra vida. Y yo creo que hablar, y por eso te digo que me gustaría hablar de cómo educar, si hemos educado, no que eduquemos, sino que si hemos educado con violencia o dejar de educar con violencia, quizá lo hacemos actualmente y no nos hemos dado cuenta, ¿no? No nos hemos dado cuenta. Y es importantísimo tomar conciencia de esto, porque es cambiar la forma de ver las cosas. Los cambios siempre nos van a asustar. Y no nos van a gustar. Y no nos van a gustar. Pero no hay que ver el cambio como algo malo, sino es una oportunidad para mejorar. Si mi mamá me educó de cierta manera, hay que rescatar esos valores. Yo no digo que los valores no se rescaten, por supuesto que sí, pero a lo mejor las formas no. Hay que generar comunicación con nuestros hijos e hijas, que es lo más valioso. Si tú tienes una comunicación sana con tus hijos, de verdad que ellos se van a acercar a ti cuando tengan un problema. Y no vas a irlos a rescatar a quién sabe dónde, porque ya no supieron qué hacer y no te quisieron hablar porque sabían que algo malo les iba a pasar. Antes de terminar, me gustaría leer este comentario. Dice, hola, buen día, feliz inicio de año y de semana. Por lo que estaba escuchando, he de confesar que con tristeza que yo hice eso con mi hija y hoy es una adulta irresponsable. Y como dijo tu invitada, a todo les echa la culpa de todo. Ok, el daño ya está hecho, ¿cómo se puede sanar o salir de esa situación? Nos queda un minutito, Blanca. Sí se puede sanar enseñándole las consecuencias de sus actos, no rescatarla.
Es decir, mi querida Fernanda, pues asumir que ella debe, la decisión que ella tome y que va a haber una si consecuencia adulta, claro, sobre las decisiones que está tomando. Blanca, pues ahorita terminando este programa, agendamos este tema que también creo que es muy interesante y generar conciencia de lo que estamos haciendo inconsciente por mucho tiempo es el objetivo, por lo menos de lo de los lunes de Zona de Servicio. Agradecerte, por supuesto, que hayas sido madrina del primer programa del 2023. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Laura, y acérquense a Mexicanos Primero Jalisco para llevar este programa a sus escuelas. Ahorita me están pidiendo el dato para contactarlos y bueno, nada más agradecer por supuesto a Rocío en la producción, a Minotauro en los controles y agradecer por supuesto a ustedes que nos han brindado sus dudas, sus sugerencias, los retos que debemos de fortalecer aquí en Zona 3 Noticias y por supuesto muchísimas gracias por comenzar este mediodía con nosotros aquí en el 91.5 de FM. Por supuesto, los invito a que sigan en la programación de Zona 3 Noticias y cuando coman, buen provecho.